Recording in progress. Estimados estudiantes, ¿cómo están? Los saludo y de acuerdo a lo comentado, ¿cierto?, la semana anterior, la última clase, les presento este video a modo de resumen del contenido que ustedes deben manejar para responder, ¿cierto?, adecuadamente la prueba que les toca rendir el día de mañana, u hoy, si están viendo el video, digamos, el martes, para la prueba, ¿cierto?, externa. Entonces, vamos a hacer un recorrido en algunos temas que quiero que ustedes refuercen, y con eso, ténganlo por seguro que van a poder responder ahí las 16 preguntas de manera correcta. Así que, vean el video, pónganle pausa en alguna parte que quieran retrocederlo para volver a repetir, digamos, algún segmento del mismo. Véanlo quizá más de una vez, y como les digo, les va a servir para reforzar este contenido que hemos visto en clase, y además le vamos a agregar un pequeño tema que no alcanzamos a ver en las sesiones, muy pequeño, de las sesiones en clase. Así que vamos a comenzar recordando, ¿verdad? Aquí me voy a apoyar con el libro oficial de la asignatura, ¿cierto? Tenemos una primera unidad, que es la unidad de la toma de decisiones, ¿cierto? Utilizando las medidas de dispersión, fundamentalmente la varianza y la desviación estándar, que, como ya hemos dicho, complementan al promedio, ¿cierto? Eso ya lo hemos repetido en innumerables ocasiones. Entonces, aquí quizás recordar que estas medidas de dispersión, para lo que sirven, es para identificar cuando un conjunto de datos es disperso o heterogéneo, datos distintos, o bien cuando este conjunto de datos es homogéneo o parecido entre sí. Entonces ahí nosotros en clase utilizábamos, ¿cierto?, un procedimiento para calcular estas medidas de dispersión, donde, ¿cierto?, primero calculábamos el promedio, después veíamos la distancia al cual se encontraba el promedio de cada dato, hacíamos una resta, ¿se acuerdan? Una resta. Luego elevamos al cuadrado, y luego recalculábamos el promedio. Y con eso yo obtengo lo que se llama la varianza. Eso está todo explicado en clase. Si aún tienen dudas con eso, también hay un video anterior grabado. Entonces, repito, calculábamos el promedio, después calculábamos la distancia, cuánto me alejaba de este promedio, o sea, a cada dato yo le restaba el promedio, ¿cierto? Luego elevábamos al cuadrado, ¿cierto? Y luego lo que hacíamos ahí con esos resultados, lo recalculábamos este promedio. Entonces, usted cuando le tocaba, digamos, hacer este procedimiento manual, esas eran las etapas que tenía que seguir, y claro, cuando lo calculabas con la hoja de cálculo era mucho más fácil. Así que el día de la prueba también te puedes apoyar ahí con la hoja de cálculo, por si quieres comprobar algún resultado. Eso que yo les he explicado ahora, estos 3 pasos que nosotros vimos en clase, están resumidos en una fórmula, que en el fondo yo la podría, digamos, presentar acá. En este caso nos importa lo que pasa con los datos no agrupados. Entonces lo que tenemos ahí es justamente un resumen de todo lo que hemos dicho. A cada dato le resto el promedio. Al dato 1 le resto el promedio, al dato 2 le resto el promedio, al dato 3 le resto el promedio, etcétera, etcétera, etcétera. A cada dato le resto el promedio. Luego lo elevamos al cuadrado. ¿Cómo sale ahí? ¿Se dan cuenta? Luego lo elevamos al cuadrado. Y finalmente recalculamos el promedio, o sea, sumamos todos estos números que hemos obtenido y lo dividimos por el total. O sea, por, en este caso, letra n, que corresponde al total de los datos. N datos. Es un resumen. Entonces, lo que está aquí en esta fórmula es un resumen de lo que nosotros ya hemos aprendido. A cada dato, repito, le restamos el promedio, elevamos al cuadrado, y luego hacemos ahí el recálculo del promedio, o sea, sumamos todos estos cuadrados, lo dividimos por el total de datos, y calculamos entonces la varianza. Esta fórmula es la que, como les digo, nos sirve para hacer ese cálculo a modo de resumen de todos estos pasos que hemos conversado. Si tú a esta fórmula que tenemos aquí, a esta fórmula, le calculas la raíz cuadrada, le agregas aquí una raíz cuadrada, entonces eso ahora se transforma en la desviación estándar.
Porque recuerden ustedes que la varianza y la desviación estándar están, en este caso la desviación estándar depende de la varianza. Y calculamos simplemente la raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Y eso, como les digo, sirve para saber cuándo un conjunto de datos es homogéneo o bien es heterogéneo. Con eso entonces recordamos la primera parte. ¿De acuerdo? Avancemos. Avancemos. Nos vamos a ir ahora a la segunda parte, que es lo que tenemos que reforzar un poco más, que tiene que ver con la probabilidad condicional. Y eso lo tenemos acá. Ya, ahí tenemos entonces la segunda parte que vimos de manera muy breve la clase pasada. Ahora lo vamos a reforzar, que justamente tiene que ver con esta probabilidad que se calcula cuando yo establezco, como yo les explicaba, una condición. ¿Cuál es la probabilidad? Pero con la condición de que algo haya sucedido primero. ¿De acuerdo? Entonces, antes de explicarles esa fórmula y antes de explicarles estos diagramas que están aquí, que se llama diagrama de árbol, vamos a irnos a lo que vimos en clase, que se llaman las tablas, en este caso de contingencia. El nombre en realidad no importa tanto, es una tabla que me muestra ahí una información que yo tengo que saber reconocer, tengo que saber identificar e interpretar. Por ejemplo, lo primero que tengo que saber acá, tengo 40 adolescentes, por ejemplo. Ese 40 corresponde a todos los adolescentes que hay. Ahora, entre esos 40 adolescentes hay 25 hombres y 15 mujeres. También tengo que saber, por ejemplo, interpretar de que tengo 195 adultos. Y de esos 195 adultos, 125 hombres, 70 mujeres. Es muy fácil. Y también tenemos 165 adultos mayores, por decirlo así, senior. 75 hombres y 90 mujeres. Si tú sumas todos los adolescentes, todos los adultos y todos los senior, total te da 400. 40 más 195 más 165, eso te da 400. Ahora, si tú lo ves desde el otro punto de vista, tú te das cuenta que en este caso tenemos en total 225 hombres y 175 mujeres. Ahora, entre esos 225 hombres tenemos 25 adolescentes, 125 adultos, 75 senior. Y entre las 175 mujeres tenemos 15 adolescentes, 70 adultos, 90 senior. Entonces tú puedes ahí ver esta información a través de dos puntos de vista. Desde el punto de vista de si es adolescente, adulto o senior, lo puedes clasificar digamos, por esos conceptos, o bien lo puedes ver desde el punto de vista del género. Cuántos hombres y cuántas mujeres hay. Y en ambos casos, obviamente en ambos casos, la suma da 400. Si yo lo veo desde el punto de vista de los adolescentes, senior o adulto, suma 400. Y si lo veo desde otro punto de vista, también la suma me da 400. Ya, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, interpretar muy bien qué significa, por ejemplo, cada uno de esos números que aparecen ahí en esta tabla. Por ejemplo, el número 25. ¿Qué significará el número 25? Bueno, significa 25 hombres que son adolescentes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el número 90. ¿Qué significa el número 90 que aparece ahí? Son 90 mujeres, pero senior. El 70 mujeres adultas. Entonces, dependiendo de dónde tú te ubiques específicamente en la tabla, miras ahí las dos categorías y dices, ah, esta categoría corresponde a esta y la otra. Y lo que haces ahí, importantísimo, es como
es una especie de intersección. Intersecto 1. Por ejemplo, para el caso del 125 que aparece ahí, 125, sería masculino intersectado junto con adultos. Entonces tengo 125 hombres adultos. Intersecto lo masculino con el hecho de ser adulto. Ya se juntan las dos categorías y me da en este caso específicamente esa celda, 125. ¿Ya? Como les digo, no es difícil para nada, no es complejo interpretar esta tabla, y lo que vamos a hacer ahora entonces la vamos a utilizar para calcular probabilidades. ¿De acuerdo? Las vamos a utilizar para calcular probabilidades. Les repito, si quieren de nuevo ver esa parte de cómo se explicaba qué significa cada uno de estos números, retrocedan el video y vuelvan a ver, ¿cierto?, qué significaba cada uno de estos números. No es difícil, pero hay que saber, no tienen que tener dudas ahí para que podamos avanzar a lo que viene a continuación. Ya, entonces ahora vamos a calcular, como les digo, probabilidades. Pero probabilidades condicionales. Condicionales. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo calculaba una probabilidad normal, sin condiciones, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad aquí en esta tabla, de acuerdo a esta tabla, cuál es la probabilidad de elegir, por ejemplo, a un hombre? Entonces tú dices, la probabilidad de elegir un hombre, tal como yo les expliqué en clase, la probabilidad se calculaba, ¿cierto? Aquí estoy rayando la pizarra arriba, o sea, la pantalla, como los casos a favor, ¿cierto? Entre los casos en total. Esa fórmula siempre es válida para calcular probabilidades equiprobables. Eso lo vamos a ver, lo vamos a recordar cuando veamos este contenido oficialmente, lo vamos a detallar un poco más. Y estos son los casos en total. Sin ninguna condición. Aquí no me están diciendo ninguna condición. Solamente me están diciendo cuál es la probabilidad de que sea hombre. Hasta ahí nomás. Y ninguna información más. ¿Ya? Entonces, si me preguntan la probabilidad de elegir a un hombre de acuerdo a esta tabla, entonces yo diría, ¿cuántos hombres tenemos aquí? Tenemos 225 hombres. Y eso serían mis casos a favor. 225. ¿Entre cuántas personas tenemos aquí en total? 400 personas en total. Esa sería mi probabilidad. Ahora, esa probabilidad yo la puedo convertir, ¿cierto?, a porcentaje, y para convertirla en porcentaje yo simplemente tengo que multiplicarla por 100. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo ir a la calculadora, ponemos aquí entonces, ponemos 225 dividido 400, y eso lo multiplico por 100, y ahí me queda aproximadamente un 56% de probabilidad. ¿Ya? Eso es para calcular, por ejemplo, la probabilidad que yo elija, en este caso, a un hombre. ¿Ya? Una probabilidad que yo elija a un hombre. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿cómo se puede especificar eso? Aquí donde yo pongo la letra P, que significa probabilidad, yo aquí puedo poner P, y en paréntesis puedo poner, por ejemplo, H, probabilidad que sea hombre. ¿Cuáles son los casos a favor? 225. ¿Cuáles son los casos en total? 400. Si te preguntaran, repito, sin ninguna condición extra, ¿cuántos adolescentes hay aquí? Por ejemplo, ahora lo estoy viendo desde el otro punto de vista. ¿Cuántos adolescentes tenemos acá? Entonces aquí yo puedo poner la probabilidad de A, de adolescente. Entonces, ¿cuántos son mis casos a favor cuando yo escojo aquí un adolescente, para poder escoger un adolescente? Son en total 40 casos a favor. 40 casos a favor. Porque tengo 40 adolescentes. Entonces aquí yo tendría que poner el número 40.
¿Entre cuántos? ¿Cuántas personas tenemos aquí en total? 400 personas. Lo mismo que antes, porque no estamos estableciendo, como les digo, ninguna condición. Cuando veamos a continuación que yo establezco una condición, ya no van a ser los 400 en total. Eso fue lo que yo les enfaticé en la clase del día de la semana pasada. Cuando yo establezco una condición, por eso que este contenido se llama probabilidad condicional, yo ahora no consideraré a las 400 personas. Pero eso lo vamos a ver a continuación. En este caso, como no hay condiciones, sería entonces 40 casos a favor de un total de 400 personas. Y eso, para pasarlo a porcentaje, lo multiplicamos por 100. Bueno, yo sé que 40 partido por 100, eso es 0,1, y 0,1 multiplicado por 100 sería en este caso 10%. Ahí ustedes lo pueden comprobar. Entonces tengo un 10% de probabilidad de escoger en este caso a un adolescente entre este grupo de personas. ¿De acuerdo? Eso se llama probabilidad, entonces, en este caso, no condicional. La probabilidad normal que usted aprendió probablemente en séptimo, octavo, por ahí. Entonces ahora, vamos a irnos a la probabilidad condicional. Mucha atención, sobre todo los que no estuvieron en la clase pasada. Probabilidad condicional. ¿Cómo se establece la probabilidad condicional? Yo voy a poner entonces de nuevo letra P, probabilidad de probabilidad, ¿verdad? Pero ahora yo voy a establecer una condición, y esa condición se representa con una línea, que puede ser una línea levemente diagonal. Entonces yo aquí voy a poner, en general, probabilidad de A, con A me estoy refiriendo, digamos, a cualquier categoría, dado B. O en general creo que se escribe al revés, de B dado A. En realidad el orden da lo mismo, ¿eh? Pero para seguir el mismo esquema, que está aquí en el libro, como vamos a ver después, lo escribo así, probabilidad de B dado A. Entonces, ¿qué significa esto? La probabilidad de que sea de la categoría B, dado que, con la condición que, eso significa esa línea que está entre medio, yo sé que sucedió en la categoría A, yo sé que sucedió lo que aparece ahí, entonces en A. Si yo lo llevo a la práctica, antes de establecer ahí la fórmula, con rigurosidad la fórmula, yo por ejemplo les digo, ¿cuál es la probabilidad de elegir a un hombre? ¿Ya? Pero ahora no voy a, digamos, no lo dejo hasta ahí, sino que le voy a establecer una condición. ¿Cuál es la probabilidad de elegir a un hombre? Entonces aquí yo podría poner, miren, aquí yo podría poner, aquí abajo, la probabilidad de elegir a un hombre, H, dado que, sabiendo que, con la condición que, sea un, por ejemplo, sea un senior, un adulto mayor, no sé, un senior. Pongamos aquí letra S. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de elegir a un hombre? Pero ahora le agrego algo más, con una condición. La condición es la que aparece al final, de que sea un senior. Entonces tú dices, como la condición es que sea un senior, ya no van a ser 400 personas en total. Eso es lo que tienes que entender. Ahora, cuando yo haga mi fórmula, mis casos en total no van a ser 400, repito, porque estamos estableciendo una condición. Ya, la probabilidad de que sea hombre, está bien, probabilidad de que sea hombre, pero sabiendo que es un senior. Solamente entre los senior, solamente con la condición de que sea senior. ¿Y cuántos senior tenemos acá? Ahí está, 165. Esos serían mis casos en total. Ya no 400, solamente 165. Es decir, cuando yo hago una probabilidad condicional, lo que yo estoy haciendo ahí, estoy restringiendo, estoy achicando mis posibilidades en total. ¿De acuerdo? Y bueno, entre esos senior, entre esas personas que cumplen con esa condición de ser senior, yo quiero calcular la probabilidad de que sea hombre. Bueno, ¿cuántos hombres tenemos ahí entonces? Entre esos 165, 75.
Esa sería mi probabilidad. Y después la podemos multiplicar por 100. A ver, aquí lo multiplicamos por 100 para obtener, ¿cierto?, ese resultado en porcentaje. Vamos a la calculadora. 75 dividido 165. Y eso lo multiplicamos por 100. Un 45% aproximadamente. Un 45%. Esa es mi probabilidad. De elegir a un hombre, pero sabiendo que, pero dado que, con la condición que sea un senior. Damos otro ejemplo para cerrar, digamos, esta explicación. Les repito, si no les quedó claro, retrocedan y vuelvan a revisarlo. Entonces acá yo elijo, por ejemplo, elijo otra probabilidad condicional. Ya, la probabilidad, por ejemplo, de que sea una mujer, pongamos aquí femenino. Dado que es una adolescente. Por ejemplo, ahí está. La probabilidad de que sea una mujer, femenino, pero sabiendo que tiene que ser una adolescente. Entonces yo digo, ahora no son las 400 personas en total, porque no tengo 400 adolescentes. ¿Cuántos adolescentes tengo aquí? 40 adolescentes. Entonces esos son mis casos en total. Los que satisfacen la condición, los que cumplen la condición, son mis casos en total. En este caso, 40. Y de esos 40, ¿cuántos son mujeres? 15. Ahí tengo mi probabilidad condicional. Sencillo, fácil. ¿Ya? Otro ejemplo. Antes de formalizarlo con la fórmula que vamos a ver arriba. El último. ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que sea un adulto? Un adulto. Le pongamos AD, adulto, sabiendo que, dado que esta persona es un hombre. Entonces ahora la condición es que sea hombre. Esa es mi condición. Tiene que ser hombre. Porque hay un dado que, sabiendo que, con la condición que sea hombre. Entonces ahora mis casos en total van a ser 225, porque dijimos que el 225 corresponde al total de hombres. Así que ojo con saber interpretar la tabla. Ese 225 es el total de hombres que hay aquí. O sea, los que cumplen con la condición de ser hombres, 225. De esos 225, yo quiero saber la probabilidad de ser adolescente. ¿Cuántos adolescentes tenemos ahí? Entre esos 225, 25. Ahí tengo mi probabilidad. ¿De acuerdo? Si yo quiero saber, bueno, esto en realidad lo vamos a ver con más detalle en términos más técnicos cuando nos toque ver la materia. Hay una fórmula que me explica eso, que es lo que yo les voy a indicar ahora, que en el fondo es a modo general, que muestra digamos, este fenómeno a modo general, y es la siguiente. Si tú tienes la probabilidad de B dado A, en el fondo, lo que va en el denominador serían, en rigor, serían los casos, ¿cierto?, que cumplen con la condición. ¿Con cuál condición? Con la que tenemos acá, con la condición que está ahí. A. Como les digo, vamos a ver esta fórmula con mucho más detalle, con mucho más rigor, cuando veamos el contenido. Luego de algunas simplificaciones, en el fondo lo que me queda aquí abajo es simplemente la probabilidad de A. O sea, la probabilidad de cumplir con esa condición. Lo que decíamos acá, lo que decíamos simplemente acá. Decíamos, ¿cuántos son los que cumplen con la condición de ser hombres? ¿Cuántos son los que cumplen con la condición de ser adolescentes? ¿Cuántos son los que cumplen con la condición de ser senior? ¿De acuerdo? Ya no eran los 400, era un número más pequeño. Uno lo buscaba ahí en la tabla. Y arriba, fíjense ustedes que arriba va
la intersección de ambas categorías. O sea, en este caso, por ejemplo, sería A intersectado con B. O sea, que cumple con mi condición. Obviamente tiene que cumplir con la condición. Obvio que tiene que cumplir con mi condición. Pero además, tiene que cumplir con la condición que me están preguntando. Ser hombre, ser mujer, etc. Entonces, eso que tenemos arriba corresponde a la fórmula en general para calcular una probabilidad condicional. Un último ejemplo, para que se entienda quizás mejor esa fórmula, y cerramos. Mira, ya, pongámoslo aquí. Probabilidad de ser voy a inventar obviamente, una mujer, femenino, dado que es un adulto. Un adulto. Pongamos aquí adulto, para que no se nos confunda con adolescente. Ya. La probabilidad de que sea mujer, con la condición de que sea un adulto. Entonces aquí abajo yo tengo que buscar los casos en total que cumplen con esa condición. O sea, como les digo, reducido sería la probabilidad que sea adulto. Entonces busquemos acá. ¿Cuántos adultos tengo en total? 195. Entonces aquí adulto, adulto acá abajo, y sabemos que eso es 195. Lo mismo que expliqué anteriormente, es exactamente igual. Ahora, entre esos 195, que son los que tenemos aquí, yo tengo tanto hombres como mujeres. Pero yo quiero saber la probabilidad que sea mujer. Mujer. Por lo tanto, ¿cuál es el número que iría aquí arriba en el numerador? 70. Y fíjense ustedes que ese 70 justamente cumple con ser mujer y intersectado cumple con ser adulto, cumple con las dos condiciones. Por eso que aquí arriba yo te podría poner la probabilidad de que sea femenino, intersectado o a la vez. Intersectado significa que cumple simultáneamente con la condición. Y se traduce como un y. Al mismo tiempo es un adulto. Entonces, arriba iría el 70. Cumple con la condición de ser femenino y ser al mismo tiempo adulto. ¿Y qué número es ese? El 70. Así que con esta explicación, digamos, concluimos con esta explicación de la fórmula para calcular, ¿cierto?, la probabilidad condicional a través de tablas de contingencia, a través de una tabla. ¿De acuerdo? Y lo último que tengo que ver, lo último, y con esto muy breve, lo último, tiene que ver con un concepto que nosotros no alcanzamos a ver en clase, pero ahora lo voy a explicar muy, muy rápido, y tiene que ver con lo que se llama un diagrama de árbol. Con un diagrama de árbol, que es exactamente una forma alternativa de representar las probabilidades condicionales. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo sigo la misma lógica de esta tabla de contingencia, observe lo que voy a poner aquí. Voy a borrar acá esto. Y tú podrías, por ejemplo, aquí empezar a seleccionar por categoría. Entonces, mira. En primer lugar, si yo voy, por ejemplo, primero selecciono un hombre o una mujer, yo aquí parto con mi ejercicio, tendría que poner aquí dos ramas. Hombre, mujer. ¿De acuerdo? Por eso se llama esto diagrama de árbol, porque esto se va, digamos, se va ramificando. Ahora, dentro de los hombres, yo tengo adolescentes, adultos y senior. Y para las mujeres es exactamente lo mismo. Adolescente, adulto y senior. Entonces, si tú te fijas aquí, ¿cuántas ramas tiene mi árbol? Tiene 6 ramas. Que sea un hombre adulto, la primera rama, que sea un hombre, perdón, un hombre adolescente, la primera era adolescente, la segunda rama sería un hombre adulto,
La tercera sería un hombre senior. Ahí tengo todas las ramas de arriba. Y vámonos por las ramas de abajo. Una mujer adulta, perdón, adolescente, una mujer adulta y una mujer senior. Tengo 6 ramas, 6 posibilidades. Y esas posibilidades están aquí, pues miren. Ahí tengo una, ahí tengo otra, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, es otra forma de representar exactamente lo mismo. Ahora, yo también esto lo puedo analizar desde otro punto de vista. Parto primero eligiendo adolescente, adulto o senior. O sea, acá pongo, primera rama, adolescente, adulto o senior. Adolescente, adulto, senior. Cuando yo elijo a un adolescente, puede ser hombre o puede ser mujer. Cuando yo elijo a un adulto, puede ser hombre o puede ser mujer. Cuando yo elijo a un senior, puede ser hombre o puede ser mujer. Entonces, en el fondo, cuando yo veo las ramas aquí, me quedan también exactamente 6 ramas. Que sea un adulto hombre, que sea un adulto mujer, que sea un adolescente hombre, adolescente mujer, senior hombre, senior mujer. Ya sea con el árbol de arriba o con el árbol de abajo, tengo exactamente las mismas 6 posibilidades. Las 6 ramas. Esas 6 ramas son justamente las mismas que aparecen aquí en la tabla de contingencia. Entonces tú puedes traducir de una forma de visualización a la otra. Ahora, atención, esto que les voy a decir ahora es importantísimo, porque en este caso, fíjense ustedes que, bueno, aquí, ¿cierto? En cada uno de estos casos, obviamente van a salir probabilidades asociadas, pero eso por ahora no vamos a entrar tanto en detalle. Pero, por ejemplo, si a ustedes aquí, por ejemplo, les aparece un número, voy a inventar, por ejemplo, aquí les aparece un 15% aquí. Esto generalmente va a estar con puros números aquí. Cada rama va a tener un número. Cada rama tiene un número. Cada rama. Entonces, por ejemplo, pongamos acá ya, pongamos por ejemplo un 40%. ¿Qué significa ese 40% que está ahí? Significaría la probabilidad de elegir a un hombre. Porque estoy en la rama de los hombres. Si por ejemplo acá yo pongo, no sé, aquí abajo pongo un 15%, aquí por ejemplo, ¿qué significa ese 15%? Significaría que la probabilidad de elegir a un senior, de irme por el camino de elegir un senior, es de un 15%. Eso, digámoslo, digamos desde el punto de vista de la probabilidad condicional, es justamente mi condición. Es lo primero que tiene que pasar. Lo primero que pasa es mi condición. Entonces, en este caso, vámonos arriba y entendamos qué significa este 15. Pongámoslo aquí con azul, este 15 que está acá. Entonces, ese 15 significaría la probabilidad de elegir a un adolescente, dado que, sabiendo que, en este caso, es un hombre. ¿Por qué sabiendo que es un hombre? Porque me vine por el camino de los hombres. Por ejemplo, acá mira, si me voy hasta S que está aquí al final, la S, esto sería la probabilidad de elegir a un senior, sabiendo que, como estoy en la rama de las mujeres, sabiendo que es una mujer. Y si estoy aquí en la S de arriba, esta sería la probabilidad de que sea senior, pero ahora sería sabiendo que es un hombre. Entonces, si usted se fija, la primera rama que yo elija, la primera rama, es la que me da mi condición. Es la que me da la condición. Entonces, por ejemplo, si aquí sale, no sé, 8%, ¿qué significa ese 8%? Que la probabilidad de elegir a un senior sabiendo que es un hombre es de un 8%. Entonces, es otra manera de visualizar, como les digo, de visualizar lo mismo que está en las tablas, pero ahora desde otro punto de vista. Si me voy, por ejemplo, al árbol de abajo, y aquí yo escribo
aquí, por ejemplo, un 18% aquí, por ejemplo. ¿Qué sería ese 18%? Sería la probabilidad de ser hombre, sabiendo que, dado que, ¿por qué camino me viene yo al comienzo? Me viene por el camino de los adolescentes, así que, dado que es un adolescente. Siempre la segunda rama, si usted se fija, la segunda rama está condicionada por la primera. Eso es lo que hay que entender acá. Que esa rama pertenece a una rama principal, que es la rama que me da la condición. Si elijo esta M, sería la probabilidad de que sea mujer, pero sabiendo que me viene en este caso por el camino de los adultos, que era el segundo lugar, de los adultos. Aquí puedo poner, no sé, un adolescente, AD, o no sé, adolescente y acá un ADU, para, no sé, para diferenciarlo. Aquí ADO y acá, no sé, ADU. Entonces, la primera sería el 18, sería probabilidad de que sea hombre, sabiendo que es un adolescente. La segunda sería probabilidad de ser mujer, sabiendo que es un adulto. Y ese mismo este H de aquí sería la probabilidad de ser un hombre, sabiendo que es un adulto también. Porque está en la misma rama que está aquí abajo. Así que eso es lo que a mí se me había quedado pendiente de explicar en la clase, y es otra forma entonces de visualizar este fenómeno de la probabilidad condicional. Entonces, repito, tenemos aquí unas ramas que me van indicando todas las posibilidades. Y siempre la primera rama corresponde a en este caso, la condición. Y por lo tanto, la segunda rama va a depender de la primera. Por eso que siempre la segunda rama va el dado. Dado que me viene por esta rama. Dado que me viene por esta otra rama. Dado que me viene por esta otra rama. Siempre la segunda está condicionada por la primera. Es como pensar por los caminos. Si yo llegué a este punto final, dependí en primer lugar del camino que tomé al principio. Esa es como la rama principal. Es mi condición que tengo que cumplir. Último ejemplo que les va a ayudar, y con esto vamos a cerrar este video. Con esto vamos a terminar. Para ello voy a irme a la pizarra. Ahí está la pizarra. Entonces, por ejemplo, acá, fíjense ustedes que vamos a hacer el siguiente experimento. Lanzar dos monedas al aire. Vamos a lanzar dos monedas al aire. Primer lanzamiento. Me puede salir cara, me puede salir sello. Hacemos el diagrama de árbol. Esto sería el primer lanzamiento. Vamos a hacer ahora el segundo lanzamiento. Entonces, la rama de arriba va a ser entonces, si yo obtuve una cara en la primera moneda, para la segunda moneda tengo dos posibilidades. Que me vuelva a salir una cara o que me salga un sello. Si en cambio en la primera moneda me salió un sello, lanzamos la segunda, ¿qué puede pasar en el segundo lanzamiento? Es lo mismo. Me puede salir una cara, me puede salir un sello. Si tú ves todas las ramas, todos los posibles caminos, tenemos cuatro. Que me salga una cara y una cara, que sería esta rama, la primera. Que me salga primero una cara y segundo un sello. Ese sería el segundo camino. Se me acabaron los caminos de arriba. El tercer camino sería que me salga primero un sello y después una cara. Y en el último lugar sería un sello y un sello. Ahí tengo todas mis posibilidades cuando yo lanzo dos monedas al aire. Tengo cuatro resultados posibles. Ahora, nosotros sabemos que cuando yo lanzo una moneda al aire, como yo lo explicamos en clase, la probabilidad es 50 y 50. 50 y 50. Entonces aquí yo puedo poner 0,5, probabilidad 0,5. Entonces cuando yo lanzo la moneda al principio, 50 por arriba, denme por el camino de arriba, o 50 denme por el camino de abajo.
Una vez que lanzamos la primera moneda, lanzamos la segunda moneda. Entonces tenemos aquí, ¿cuál es la probabilidad que la segunda moneda me dé cara? Sabiendo que la primera también fue cara, bueno, 0,5 también. Porque estamos lanzando la segunda moneda de manera independiente. Entonces aquí también sería un 0,5, aquí también sería un 0,5, y aquí también. Ahora, es importantísimo ahora saber interpretar estos resultados. Atención. Por ejemplo, ¿qué significa este 0,5 que tenemos acá? La probabilidad que yo tenga una cara en mi primer lanzamiento. Sin embargo, en este diagrama de árbol, este 0,5 que tenemos aquí arriba, tal como lo explicamos al comienzo, digamos en la parte anterior, significará la probabilidad de que me salga una cara en el segundo lanzamiento, dado que me salió una cara en el primero. Entonces, aquí podemos poner que este 0,5 sería, por acá, la probabilidad de obtener una cara en el segundo lanzamiento, dado que antes también me salió una cara. Así se lee ese 0,5 que tenemos allá arriba. Cuando tú calculas probabilidades y te vas por un árbol, por una rama, esas probabilidades se tienen que multiplicar. Entonces, en este caso, tendré que multiplicar 0,5 por 0,5, eso me da 0,25. Si me voy por la segunda rama, lo mismo, 0,5 en la primera, 0,5 en el segundo camino, 0,25. Si me voy por la tercera rama, 0,5, que es la probabilidad que me salga un sello, ¿cierto? Y la segunda rama también tengo 0,5, que sería la probabilidad que me salga una cara, sabiendo que la primera me salió un sello, también me da 0,25. Y la última lo mismo, 0,25. Si usted se fija, la suma de todos estos 0,25, que serían un 25%, me da 100, me da el total. Entonces, cuando yo lanzo dos monedas al aire, tengo un 25% de probabilidad de que me salga cara a cara, dos caras. Tengo un 25% de que me salga una cara primero y un sello en segundo lugar, ¿cierto? También tengo un 25% de que me salga un sello primero y una cara después. Y por último tengo un 25% de probabilidad que me salga un sello primero y un sello después. Les recalco, es importantísimo diferenciar entre el primer 0,5 y el segundo 0,5. Lo voy a repetir por última vez, con color azul. Este 0,5 que está acá sería la probabilidad que me salga un sello en el primer lanzamiento. En cambio, por ejemplo, este otro 0,5 que está acá sería la probabilidad de que me salga un sello, pero en el segundo lanzamiento, dado que me salió un sello en el primero. Así se lee ese resultado. Porque me estoy yendo por una rama específica, por la rama de los sellos. En cambio, por ejemplo, el 0,5 que tenemos aquí arriba, este de aquí, también sería la probabilidad que me salga un sello. También es la probabilidad que me salga un sello. Pero sería ahora, dado que me salió una cara en el primer lanzamiento. Así se leen estas probabilidades de la segunda rama. Siempre la segunda rama depende de la primera. Está condicionada por la primera. Última reflexión. ¿Cuál es la probabilidad que me salgan, por ejemplo, monedas distintas? O sea, perdón, resultados distintos en estos dos lanzamientos. Tú dices, ¿en qué posibilidades me dan resultados distintos aquí y aquí? O sea, me dan resultados distintos cuando yo me voy por esta rama, que me sale cara sello, o bien cuando me voy por esta rama, cuando me sale sello cara. Cuando te preguntan por un resultado en el cual tú te puedes ir por dos ramas distintas, esas dos ramas se van a sumar.
Entonces, si te preguntaran, por ejemplo, en un ejercicio, ¿cuál es la probabilidad de que cuando lanzas dos monedas me salgan resultados distintos? Sería 0,25 más 0,25. O sea, 0,5, 50%. O sea, siempre cuando te preguntan, repito, por un resultado que involucre irse por dos ramas distintas, siempre vas a tener que sumar las probabilidades de esas dos ramas. Siempre las vas a tener que sumar. ¿Ya? Con esto entonces cierro este video de repaso, espero que les ayude. Si no les quedó algo claro, vuelvan a revisarlo. Y como les digo, yo en la sesión correspondiente a la prueba voy a estar conectado en la sala número 1, así que yo les acabo de publicar esa información también ahí en Classroom, así que atentos ahí con la información, y voy a estar ahí para las preguntas, para las dudas, y también les publiqué los premios que ahí estamos, que ahí les ofrecí para los que rindan esta evaluación y les vaya bien. Así que, si ven este video, ¿cierto? Y les queda claro, no tengan duda en que les va a ir excelente en esta evaluación. Que les vaya muy bien y nos vemos entonces el día el día martes. El día martes 22 a las 4 de la tarde en la sala número 1. Chao, chao.